Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión les vengo a hablar acerca del por qué Latinoamérica es tan pobre, por qué los países latinoamericanos somos tan pobres y por qué tenemos tantos problemas. Para serles claros y sinceros, creo que todos vamos a decir que el problema es la corrupción, pero yo creo que aún más que la corrupción, porque corrupción puede haber en todo país, incluso la hay en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en China, en todos estos países hay corrupción, gran corrupción. Pero lo que pasa es que cuando alguien, un funcionario, comete un acto de corrupción, es juzgado. Cuando se descubre, se comprueba que ha cometido un ilícito, es juzgado. Y no andan con cosas, no andan con contemplaciones. Entonces vemos que el problema en realidad de Latinoamérica es la corrupción. Ese es el gran problema, pero aún más que la corrupción es la impunidad a esa corrupción. Todos sabemos que México es un gran país, tiene enormes reservas de recursos naturales. Los otros países, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia. Y todos estos países, si bien no son, digamos, sobre todo México, Argentina, Brasil, son economías fuertes, pero deberían tener una economía aún más fuerte, deberían tener un bienestar social para sus ciudadanos mayor. ¿Por qué no sucede? Y esto es un tema bien complejo porque viene de hace muchos años y no es que en otros países como en Europa no hayan tenido situaciones complicadas, de hecho las han tenido. Las grandes migraciones de europeos hacia Argentina, hacia incluso Centroamérica, Honduras, Nicaragua y para México e incluso obviamente a Estados Unidos, se debió a las crisis, a los problemas que tenían. No había nada en sus países. Pero realmente hay que reconocer que ellos han superado muchas etapas, pero hay que decir también que ellos han superado etapas sin ser del todo, digamos, honestos, porque muchas empresas de Canadá, de Europa, han hecho negocios con los gobiernos y obviamente de Estados Unidos también, pero haciendo o pagando corrupción. O sea, le han pagado a presidentes algo que para el presidente era un buen dinero, pero que el negocio no beneficiaba a todo el país. Estamos hablando del problema de las bananeras, estamos hablando de las reservas petroleras, estamos hablando de los recursos hídricos en muchas ocasiones, del oro, de la minería. En Honduras, en México hay mucho problema con estas cuestiones. En Guatemala estoy seguro que también en El Salvador. Vienen acá y hacen sus negocios, pero lo hacen de una manera que contamina el medio ambiente. Y, y aún así lo que dejan de dinero, el ingreso monetario es bajo, es muy bajo. Pero entonces, bueno, pero esto se debe a la corrupción del gobierno. Pero es una corrupción que los mismos habitantes de alguna manera hemos permitido. No hemos tenido la gallardía, la eficacia de hacer bien las cosas, de votar por mejores presidentes. Aún más que eso, cuando una persona que nosotros pensábamos que podía ayudar al país se ha convertido en muchas ocasiones, tal vez no siempre, pero en muchas ocasiones en presa del deseo del dinero, se ha valido de su puesto para llenarse los bolsillos, un acto de corrupción. Y lo peor, como sabe que en muchas ocasiones y en gran parte de las ocasiones hay impunidad, pues, y no tiene ningún problema. Entonces vemos que los grandes problemas de Latinoamérica, o el gran problema de Latinoamérica, es la impunidad, pero que la permitimos nosotros, los ciudadanos, al no meternos en la política y tratar de hacer un cambio. Otros aspectos que pareciera que están endémicos es la falta de mirar más allá, de apoyarnos un poco más. Yo sé que hay gente que lo hace, pero hay que hacerlo más. Hay que apoyarnos entre latinoamericanos y entre todas las personas en el mundo. Pero creo que, por ejemplo, el caso de México, creo que mira demasiado a Estados Unidos. Es natural y es obvio porque es un país vecino, es el país más consumista del mundo. Obvio que hay que ver para ahí. Pero no hay que olvidar a los tuyos, no hay que olvidar
hermanos mexicanos, a los tuyos. En Centroamérica igual miramos, creo que todos miramos demasiado a Estados Unidos. Ya en el sur creo que la cosa es un poco diferente, me refiero a Sudamérica, a Colombia, Argentina, Chile, Venezuela. Bueno, no cuestión de hablar de Venezuela, es tremendo. Pero hay que ver hacia nosotros mismos y colaborar entre nosotros. Y sin un discurso barato ni populista, pero sin hacerle tanto caso a las transnacionales, que lo que único que quieren, el capitalismo, es dinero, 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 es lo único que importa. Hay que buscar cambiar, hay que mejorar y hay que unirnos, hay que unir lazos y hay que salir adelante porque podemos, porque tenemos la capacidad, tenemos la población y podemos hacerlo. Entonces hay que unirnos entre latinoamericanos y buscar salir adelante y evitar esta lacra que es la impunidad. Ese era un pequeño mensaje que quería dar en Alternativa de Poder. Quería o quiero expresar que deseo que este canal sirva para que, como el nombre lo dice, a tener una alternativa de poder. No pretendo necesariamente cambiar el sistema, o tal vez sí. No pretendo necesariamente hacer algo enorme, eso lo determina la gente. Quiero que entre todos tengamos una alternativa y de poder, o sea, de cambiar este poder. El poder ya sabemos quién es, las transnacionales, sobre todo, las transnacionales, los gobiernos, Estados Unidos, la fuerza militar, Europa, Rusia, todos estos países, y que podamos cambiar y que podamos tener una alternativa de poder. Entonces espero que si te ha gustado este canal, le des me gusta, dejes tu opinión en la caja de comentarios, cómo podemos mejorar.